Muchas gracias a los organizadores por haber aceptado mi ponencia, un teorema de valores extremos en el espacio de las funciones P integrables y ecuaciones de Euler-Lagrange. El contenido de la charla es el siguiente. Primeramente presentaremos un resultado de compacidad sucesional débil en los subespacios de las funciones P integrables. Como aplicación de este, veremos un teorema de valores extremos y veremos la existencia de soluciones débiles de ciertas ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a tener un espacio de medida y un parámetro P que varía de 1 a infinito. Vamos a suponer dos hipótesis, H1 y H2. En la primera, si la medida del espacio es infinita, entonces P es 1. Por otra parte, si la medida del espacio es finita, entonces la variación del parámetro P está entre 1 y infinito. Más aún, suponemos que tenemos una función h dada P integrable. Y vamos a considerar el conjunto de todas las funciones P integrables tales que están dominadas por la función h. Este conjunto lo denotaremos por LPH. El resultado de compacidad sucesional débil es el siguiente. Bajo las hipótesis H1 y H2, tenemos que si FI es una sucesión en LPH, entonces para cada I en los naturales existe una función GI en la cáscara convexa de los FJ con J mayor o igual que I. En este caso decimos que el GI está en la cola de la cáscara convexa. Más aún, a la sucesión que se construye se le va a llamar sucesión acompañante. Dicha sucesión es convergente a una función real valuada medible y la convergencia es en LP. Una demostración de este hecho puede verse en esta referencia que se indica aquí. Es conocido que toda sucesión acotada en LP con P de 1 a infinito tiene una subsucesión que converge débilmente. Si a este hecho le aplicamos el lema de Mazur, eso implicará que existe una sucesión en la cáscara convexa de la sucesión original que es convergente. La diferencia entre este resultado y el que acabamos de mencionar es que la sucesión que nosotros construimos, la sucesión acompañante, vive en la cola de la cáscara convexa. Como hemos visto, este resultado tiene consecuencias interesantes. En este caso, vamos a presentar dos de ellas. La primera es un teorema de valores extremos. El teorema de valores extremos dice que toda función continua en un compacto alcanza sus extremos. Debido a que es un resultado bastante interesante e importante del análisis real, se han obtenido diferentes generalizaciones, ya sea debilitando la continuidad o debilitando la compacidad del dominio de la función. En nuestro caso, vamos a considerar una función phi definida en E, donde E va a ser un subconjunto cerrado convexo de LPH. Y la función phi va a ser acotada por abajo, semicontinua inferior y cuasi convexa. Bajo estas condiciones vamos a ver que la función phi de hecho alcanza su ínfimo en E. Hay un resultado bastante general del análisis funcional casi en los mismos términos que acabamos de mencionar. La diferencia que este espacio está dado en espacios de Banach reflexivos. En nuestro caso, incluye el caso P igual a 1, el cual no es un espacio de Banach reflexivo. De ahí la importancia de este resultado. Más aún, la demostración es bastante sencilla. Debido a que la función phi está acotada por abajo, el ínfimo está bien definido. Más aún, vamos a tomar una sucesión fi minimizante de la función phi. A esta sucesión le vamos a asignar la sucesión acompañante gi. Esta sucesión converge a una función medible real valuada g en LP. De modo que ahora, usando la definición de límite, tomando epsilon positivo, vemos que existe un I0 suficientemente grande para el cual phi de fi es menor que alfa más epsilon para toda i mayor o igual que I0.
Usando el hecho de que GI vive en la cola de la cáscara convexa, tenemos que GI se puede expresar de esta manera. Este hecho y el que aparece aquí, junto con que phi es cuasi convexa, resulta que phi de GI es menor que alfa más épsilon para todo I mayor o igual que I0. Entonces, tomando el límite en ambas desigualdades, en ambos lados de la desigualdad, vamos a tener que el límite de phi de GI es menor o igual que alfa más épsilon para todo épsilon positivo. Por otra parte, sabemos que GI converge a G en LP. Entonces, usando que G es semicontinuo inferior, tenemos que phi de G es menor o igual que el límite. De modo que phi de G es menor que alfa más épsilon para todo épsilon positivo. Haciendo épsilon tender a 0, tenemos que phi de G es menor o igual que alfa. Para obtener la otra desigualdad, notamos que E es un subespacio cerrado y que GI converge a G. Por lo tanto, G está en E. Así es que por definición de alfa, que es el ínfimo de phi, vamos a tener que alfa es menor o igual que phi de G. Por consecuencia, pues tenemos que el ínfimo se alcanza justamente en G. Otra aplicación más es la siguiente. Vamos a demostrar que el siguiente problema de Euler-Lagrange tiene una solución débil. En este caso, la f es una función continua, la g es una función convexa y el omega es un conjunto abierto cerrado. Más aún suponemos esta condición de frontera. Las soluciones que estamos buscando de este problema son aquellas funciones u que están dominadas por ciertas funciones h, h1, hd, la función y sus derivadas. Este conjunto está dado de antemano. Ahora bien, si nosotros multiplicamos ambos lados de esta ecuación por una función de prueba u, v, y usamos la fórmula de Green, vamos a llegar a la siguiente expresión. En este caso vamos a considerar nosotros el conjunto C tilde de todas las funciones U de clase C1 con soporte compacto y que tienen derivadas acotadas, tanto las derivadas como la función. En este espacio le vamos a tomar la cerradura con respecto a la norma usual de Sobolev y ese espacio lo vamos a denotar como W tilde. Ahora bien, vamos a decir que una función U en W tilde es una solución débil de nuestro problema de Euler-Lagrange si la expresión 5 se cumple para toda V en W tilde. La manera de asignarle estos nombres es completamente análogo al caso clásico, es decir, cuando se trabajan con espacios de Sobolev usuales, sin el tilde. Vamos a suponer algunos requisitos más acerca de los parámetros. Tenemos la siguiente condición de crecimiento sobre la función g, más aún que cumple esta propiedad de coercitividad y que la función f continua está dominada por una función esencialmente acotada. Bajo estas restricciones sobre los parámetros, veremos que hay una solución débil de nuestro problema de Euler-Lagrange. Como es conocido en cálculo variacional, lo que se hace es, se introduce un espacio de funciones adecuados y en él un funcional de tal forma que los valores críticos de este funcional sean soluciones débiles de la ecuación que se estudia. En nuestro caso, el espacio de funciones va a ser el W tilde y el funcional que nos interesa está dada por esta expresión. Las restricciones sobre los parámetros f y g implica que nuestra función g está bien definida. Más aún, usando una desigualdad clásica en espacios de Sobolev, la desigualdad de Poincaré, podemos demostrar que el funcional J es convexo, continuo y además es acotado por abajo. Bien, la demostración de la solución débil es como sigue.
vamos a tomar el ínfimo del funcional G sobre el espacio de funciones W tilde. Vamos a tomar una sucesión minimizante Bn usando la densidad de C tilde en W tilde y la continuidad del funcional G. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que la sucesión minimizante en realidad está en C tilde. A esta sucesión Bn nosotros le aplicamos el lema 1, por lo tanto existe una sucesión acompañante Un que converge a un elemento U en L1. Lo que nos gustaría a nosotros es verificar que en efecto el ínfimo se alcanza en U. Sin embargo, lo único que tenemos es convergencia de la sucesión original, de la sucesión acompañante en L1, no de las derivadas, que es lo que requerimos para que la convergencia sea en la norma del espacio de Sobolev. Con este propósito, lo que vamos a considerar es una subsucesión UNJ de UN que cumple esta relación. Ahora, vamos a considerar la sucesión de derivadas parciales de UNJ en la dirección X1. A esta sucesión le aplicamos el lema 1, por lo tanto existe una sucesión acompañante Z1 minúscula tal que converge a un elemento que está en L1. Debido a que esta sucesión vive en la cáscara convexa por construcción, en la cola de la cáscara convexa, entonces se expresa de esta manera. Lo que nosotros buscamos es una primitiva de Z1 minúscula, pero esta se expresa así, como unas derivadas, de tal forma que la primitiva de Z1 minúscula tiene una expresión de esta forma. Y vive en la cola de la cáscara convexa de la sucesión UN. Usando esto y la desigualdad 10, en la manera en la que se construyó la subsucesión, no es difícil verificar que entonces la sucesión Z1 mayúscula converge en L1 a U. Más aún, las derivadas parciales también son convergentes. Procediendo de esta manera en cada una de las componentes, se puede construir una sucesión ZD de tal forma que sus elementos están en C tilde, para los cuales ellos convergen a U en L1 y al igual todas sus derivadas parciales también son convergentes. Esto implica que la sucesión ZD en realidad converge a U, pero ahora en la norma del espacio de Sobolev. Por lo tanto, por definición del W tilde, tenemos que la U está en W tilde. Esto implica, por definición del alfa, que alfa es menor o igual que J de U. Para demostrar la otra desigualdad, lo que se usa es que el funcional J es convexo y continuo. De ahí se sigue que en efecto el funcional J alcanza su ínfimo en U. Lo que resta es mostrar que el funcional es diferenciable y que los valores críticos son en efecto soluciones débiles de la ecuación de Euler-Lagrange dominada que estamos estudiando, lo cual es un procedimiento usual en cálculo de variaciones. Finalmente, quisiera mencionar algunas referencias que quizás sean de interés. Primeramente, el Bresis es un libro muy conocido sobre espacios de Sobolev. Enseguida está el Evans y Ledret. Ambos libros son libros sobre ecuaciones diferenciales parciales bastante recomendables. Finalmente, en la referencia 4, pueden ustedes encontrar los detalles de los teoremas que aquí hemos mencionado. Muchas gracias por su atención.